Hola a todos, hoy quiero compartir con ustedes este video que es un testimonio de un cubano que se encontraba en México y acaba de ser deportado a Cuba. Es lamentable ver cómo se dieron todos los hechos, así que preste mucha atención en los detalles. Todos tenemos a alguien en México, ¿no es verdad? Todos tenemos a alguien en México, todos tenemos a alguien en vía de llegar a México. Yo, Renieta ya Martínez, hoy mismo estoy hablando desde aquí. Todo el mundo sabe que yo estaba en Tapachula. Estoy aquí. Aeropuerto Internacional José Martí, Terminal 3. He sido deportado de México. A mí me deportaron. Me deportaron. Me cogieron cuando iba rumbo a Tapachula, desde el lugar donde estaba yo alquilado, que se llama Puerto Madero. Quizás algunos lo conozcan, quizás otros no. Y me cogieron un taxi el jueves, 10 de la mañana, 11 de la mañana aproximadamente. Y me llevaron al centro de detención de migrantes, siglo XXI. En ese lugar, el cual responde a las autoridades migratorias de México, me procesaron, me mantuvieron ahí cautivo 2 días y medio, 3 días, en el cual nos prometieron que lo que nos iban a hacer era un... Disculpe si no estoy leyendo los comentarios. Disculpe si no estoy leyendo los comentarios, es que estoy tratando de enfocarme en lo que tengo que decir. Porque necesito que ustedes se lo hagan saber a sus familiares, se lo hagan saber a sus amigos, porque esto es una información que es, yo pienso que es necesaria para todo el mundo. Y ahí me mantuvieron 3 días cautivos, en el cual nos prometían que nos iban a hacer un trámite migratorio para estar legal en México. Y nosotros, pues bueno, yo como 80 y pico cubanos más, hombres, 60 y pico, 40 y pico, de 40 y pico a 60 y pico mujeres que también estaban detenidas, sin contar las mujeres que están con niños también ahí, que esas sí no vinieron al vuelo con nosotros. ¿Entiendes? Personas que también estaban confiando en la sabiduría de los órganos migratorios de México y nos prometían que no, que todo iba a ir bien, que íbamos a estar bien, de que no nos iba a pasar nada, de que no, que nosotros íbamos a salir libres con un salvoconducto por 30 días, de 15 a 30 días. Podíamos salir con el salvoconducto, ¿para qué? Para aplicar a la Comal, para aplicar a una visa de esa de humanitaria, para toda esa historia. Cosa que es mentira. Cosa que es mentira. Nos hicieron firmar papeles con supuestos abogados. Yo digo supuestos abogados porque un abogado debe decirle la verdad a un cliente, digo yo. Y en este caso, aunque sea gratis, aunque sea un abogado de oficio, tiene que decirte la verdad a ti. Y nos hicieron firmar papeles. Papeles que nosotros leímos y papeles que nunca mencionaban nada de deportación. Papeles que, no sé, que firmamos sin ninguna objeción porque decían que ellos nos estaban representando a nosotros. ¿Para qué? Para resolver el trámite migratorio desde el exterior, o sea, fuera de esa prisión donde nosotros estábamos. ¿Me entiendes? Y eso sucedió. Y nosotros firmamos esos papeles y seguíamos trancados. Decían que a partir de ahí iban a empezar a contar las 36 horas, no de la hora de atención de nosotros. Y sucedió así. Ese mismo día que nosotros firmamos esos papeles, nos despiertan como a las 12 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, no sé, porque ninguno teníamos reloj. Entonces le preguntamos por los relojes de los oficiales, le preguntamos la hora y nos decían la hora que les daba la gana. Ellos nos decían la hora que les daba la gana. Y nada, nos decían, no, son las 11, son las 8, porque no teníamos relojes, no teníamos horas. Comíamos a la hora que ellos querían y nos acostábamos a la hora que ellos querían, siempre con luz encendida, nunca veíamos el sol. A no ser cuando ya desayunábamos, que nos mandaban para afuera, para un área de deporte. Y firmamos los papeles, nos despertaron a las 12 de la noche con un saco por un camión de papeles,
No, que si firmes aquí, que esto es para que salgan libres. Ya, firme aquí. Entonces uno, imagínate tú, soñoliento. Uno trata de leer lo que yo pude leer que entendía, lo firmé. Lo que no leía bien, no lo firmé. Le decía, yo no entiendo eso, explícame ahí. Me decía, no, tienes que firmar ahí porque para que pueda salir. Yo, como no entendía, no firmé. Me pidieron las huellas de los 5 dedos, 2 veces, de la misma mano. Hubo personas que me pidieron las 2, pero esos son datos innecesarios. Son cosas que pasan. Después leo los comentarios. Ahora mismo no puedo leer los comentarios de lo que está sucediendo aquí. No, ahora mismo estoy aquí en Cuba. Y aquí estoy en La Habana, en el aeropuerto. Me deportaron. Al final de la historia me deportaron, pero lo que quiero es que entiendan el suceso de lo que pasé yo. ¿Entiendes? Y de lo que puede pasar cualquiera de sus familiares, cualquiera de sus amigos. Y dijeron, porque no importa que tengan comar, ni que tengan papel, ni nada. Sucede que a mí me recogieron, yo no tenía ningún permiso a comer, yo no tenía ningún papel de empezado de inmigración. Lo entiendo, está bien, estoy ilegal en ese país. Pero ahí, junto conmigo, habían personas que tenían la Gomar 1, la Gomar 2, visa humanitaria, tenían de todo. Tenían incluso la cita de la CBP One aprobada y así todo. Fueron recluidos ahí, fueron privados de su libertad. Estaban junto con nosotros presos. Después que firmamos los papeles, que hubo 2 papeles que yo no firmé, nos mandan de nuevo para la celda y en la misma celda yo me vuelvo a dormir y de nuevo empiezan a mencionar los nombres, fulano de tal, mengano de tal, va, Renieta ya Martínez, y yo, bueno, ya, aquí es cuando me sueltan. Y salgo yo, recojo todas mis cositas, lo poquito que tenía, mi tacacillito, un tacacillo mojado, un calzoncillo, como lo conozcan ustedes, mojado, una camiseta mojada que cogí yo como toalla, porque ahí no te dan toalla. La tenía mojada, la doblé y la recogí. Recogí mi documento y pues salí. En ese momento salimos, nos llevan para un lugar, nos hacen recoger los bultos. Pensamos que nos van a dar de alta, pensamos que nos van a asustar, cosa que no sucede. Nos dan los bultos y ya tenemos los bultos, estamos un poco contentos. Pero cuando nos dan los bultos que nos pasan a otra sala, en esa sala nos reciben personas uniformadas, armadas y encapuchadas. O sea, tenían como pasamontañas, casco o gorra y esas cosas así que lo único que se veían en los ojos, y con chalecos antibalas, pistolas, ametralladoras, todas esas cosas. Y no, vamos, muévanse, apúrense. Y mientras más se apuren, mejor es para ustedes. Si no se apuren, va a ser más malo para ustedes. Y entonces eso es una cosa que crea un trauma. De hecho, yo tengo tremendo perro de cabeza porque no lo supero. Ahí mismo te dicen, estiren las manos para adelante. Y entonces cuando estiran, le dicen, estiran las manos para adelante. Y yo, ¿para qué vamos a tirar las manos para adelante? Que esto, cuando miro para el lado, nos estaban esposando. ¿Con qué? Con esto. Con bridas. Hubo personas que corrieron con la suerte que cogieron una. En mi caso me pusieron 2. Hubo compañeros que también cogieron 2. Y encima de las bridas nos ponían cinta adhesiva, ya sea de la que usan en Estados Unidos, que es la plateada. No sé, a mí me pusieron una que es parecida a los cordones esos de policía, pero eso tiene un pegamento que es de pinga, entonces quema. Tengo las manos todas quemadas, no sé si se puede ver. Ahí no, están hinchadas, mis muñecas están hinchadas y están todas quemadas. Yo tengo las muñecas quemadas de la cinta. Nos montaron en unos buses y en esos buses no nos dijeron para dónde nos llevaban, no nos dijeron nada, así esposados. Los bultos los tiraron para abajo. Voy a hacer los bultos. A nadie no le interesaban los bultos para abajo de las guaguas. Y en las guaguas esas empezaron a caminar. Oye, ¿para dónde nos llevan? No sé. Los policías decían, no sé. Y ya esto es protocolo. ¿Qué es el protocolo? No sabíamos a dónde nos llevaban. Resulta ser que cuando venimos a ver bien, porque si estamos despiertos, porque obviamente nos están transportando y no sabemos dónde vamos, no te vas a dormir. Y cuando miramos, estamos en el aeropuerto de Tapachula, en la carretera Puerto Madero. Ahí estaban preparando un avión para deportarnos. No nos dijeron nada. En el mismo bus todavía no nos decían que nos iban a deportar. No nos decían para dónde nos iban a mandar. Nos montaron en el avión. Aún montándonos en el avión, le preguntamos a la tripulación para dónde vamos. La tripulación decía, no sé. Nosotros no sabemos a dónde vamos. Hubo personas que pensaban que nos iban a llevar para el DF. Otras personas que nos iban a llevar para Honduras, otras personas que nos iban a llevar para Guatemala, otras personas que nos iban a llevar para Nicaragua. Pero al final nosotros no queríamos creer que nos iban a traer para Cuba.
Y cuando mirábamos por la ventanilla, vemos algo parecido, una silueta parecida a la Isla de la Juventud, que no quería pensar que era la Isla de la Juventud. Luego entré más de nuevo y ya estábamos viendo Batabanó. O sea, estábamos en Cuba. ¿A qué hora fue que llegamos aquí más o menos? 12 días, ¿no? 12 días más o menos estábamos llegando aquí. Después de todo el viaje, esposado, con las bridas esas, trozándonos las manos, aterrizando aquí en Cuba, vienen los descarados de pinga eso y vienen y nos dicen, no venga para acá con una tijera a cortarnos las bridas, como para que aquí nos vieran que nos traían esposados. A hacer, no sean tan cingados, no me quitan ninguna brida, no me quiten ninguna brida. O sea, Un paquete por 5 libros, pues. brother, el que esté viendo esto, compártanlo si quieren, háganle extensiva la información a sus amistades. No he estado viendo los comentarios. Es triste, brother, es triste que tú hayas sacrificado la ayuda de tus seres queridos. No estoy hablando de tus familiares, ¿ves? Porque ya llegó tu familia. Papi, dale, tranquilo, cuídate, hermano. Cuídense. Este es un chamaco, si yo la mírenlo aquí. También pasó la misma. Cuídense, hermano, después que... Dale, papá. Papi, dale. Tengo tu contacto. Cuídate por ahí para, bro. Es de pinga. Después de pasar tanto trabajo, después de pasar... Porque las travesías no son fáciles. Se pintan fácil, pero no son fáciles. Es un sacrificio que uno está haciendo. Es dinero que uno está pagando. Y encima de eso te maltratan. Uno no estaba ahí delincuenteando, yo no estaba vendiendo celulares, que es lo que acostumbro hacer yo no estaba parado en una esquina. Sí, quizás me vieron alguna vez tomando cerveza, pero es cuando yo llegaba del trabajo. ¿Me entiendes? Yo no estaba haciendo nada malo, yo todo estaba haciendo correcto. Yo estaba en un país para salir adelante, para poder ayudar a mi familia, para poder responderle a las personas que me ayudaron. ¿Me entiendes? Es de pinga. No quiero echar una lágrima aquí porque mentira, eso se va a quedar grabado aquí en mi Facebook porque yo lo voy a dejar aquí para que todo el mundo lo comparta y ojalá le sirva a alguien a hacer. Todo el que tenga familiares en México, hacer, que se cuiden, que no sacan, que no le crean ni pinga lo que dicen las autoridades mexicanas, que todo es mentira y están deportando. Van a deportar un vuelo diario 6 días a la semana por 6 semanas. Eso fue lo que nosotros escuchamos. Quizás es mentira, quizás es verdad. Pero bueno, es lo que yo estoy hablando. Yo estoy solamente compartiendo lo que viví yo y lo que escuché yo. Y como yo, las 200 y pico personas que vinieron en el avión. Discúlpenme que no esté leyendo los comentarios, después los leo. Tengo un dolor de cabeza que yo no aguanto más, no aguanto la mentira más. Esto de aquí de las 12 días. Aquí llegamos y nos dieron lo poquito que hay en Cuba. Aquí no nos van a dar una comida como nos dan en México, nos dan carne, porque sí, verdad que sí, si nos alimentado. Nos dan carne, nos dan esto. Aquí nos dieron un arroz con gris, una hamburguesa Y un pedacito de papa. y un pedacito de papa hervida sin sal. Y un vaso de agua con cloro. No hay más nada. Aquí no te dan botellitas de agua selladas, aquí no te dan nada, porque malo que bueno es lo que tenemos. Y eso sí lo entiendo. No nos atendieron mal aquí en Cuba. Aquí en Cuba no nos amenazaron de que no podemos salir más, ¿no? Mañana si queremos podemos volver a salir. Pero como en mi caso, como vemos de muchos, ya nosotros agotamos las balas. Ya hay que volver a empezar a luchar de nuevo. Y es por eso que estoy haciendo la directa, para que se lo hagan a sus familiares, a sus amigos, de que si pueden hacer, no desperdicien esa bala. Que es de pinga. Es de pinga. No, claro que no me voy a rendir, Ale. Claro que no, hacer. Tú sabes, para adelante de nuevo, uno es un guerrero, hacer. No se sientan mal, al final todo el mundo sabe quién es el Figo, todo el mundo sabe quién es Renier. Yo soy un luchador, yo voy a pelear y voy a seguir para adelante. Solamente estoy exponiendo mi situación para que ustedes se la hagan entender a sus amistades, a sus seres queridos, a que ustedes quieran que no le pase nada malo. En realidad yo quiero que ningún cubano pase por lo que pasé yo. Que es triste, es triste, es triste. Es triste porque como yo tuve que vender lo poquito que tenía. Aquí ahora mismo lo único que tengo yo realmente es esta mochila. Tengo yo es esta mochila. Yo no tengo más nada que esta mochila. Mira, esto es lo único que tengo yo. No tengo más nada. Yo no tengo más nada. Pero aquí tengo al lado mío un socio. Míralo aquí. Que él llegó sin nada. Él lo vendió todo y él llegó sin nada. No tiene mochila, la ropa se le quedó en la renta. Él no tiene nada, no tiene un peso, no tiene nada. Y así mismo puede sucederle a mucha gente.
Ojalá y les sirva de experiencia mucho, ojalá y se cuiden y ojalá y nadie más se tenga que ver en esta situación. Yo la directa la voy a bajar aquí en mi perfil. Cuando quiera se la comparten a quien quiera, esta es mi experiencia. Ojalá y más nadie tenga que pasar por esto serio. Pero lamentablemente México está preparado para deportar a miles de cubanos. Un abrazo, seres. Gracias a los que vieron, gracias a los que pudieron compartir, gracias a los que les interesa el mensaje. Y ojalá y no les suceda a nadie. Los quiero.